cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que venga aquí, que venga aquí, que venga aquí. Oh, el cielo aquí, oh Señor, que venga aquí. Tu fuego aquí, Señor. Tu fuego aquí, fuego santo que quema. Tu fuego aquí, que venga tu reino. Oh, tu reino de libertad. Tu reino, que venga tu reino, Señor. Sí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Oh, Espíritu de Dios. Es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Tu reino de libertad. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Tu fuego santo. Buenos días, familia. Qué bueno verles un poco más aquí reunidos todos. Nuestra reunión familiar. Damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos, como dice la palabra, no han de congregarse. Entonces estamos congregados en esa unidad, en ese amor, en torno al Señor Jesucristo. Entonces vamos a comenzar leyendo la palabra. También doy la bienvenida a todas las personas que se han conectado, que han estado ahí en toda reunión de la iglesia. Vamos entonces a buscar ahí en la palabra. Vamos a leer Juan 8, 31 al 38. Juan 8, 31 al 38. Vamos a buscar la palabra, vamos a leer Juan 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bueno, damos gracias a Dios por la palabra. Vamos a orar, todos unidos ahí, en familia. Vamos a orar. Listo, ya todos ahí, juiciositos, cada uno su entorno, porque estamos delante del Señor, estamos en la presencia de Dios, estamos en nuestra reunión familiar. Entonces, es algo muy solemne, es algo muy hermoso de poder tener estos tiempos delante del Señor. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos como iglesia, Señor, como una familia, como hijos. Delante de ti venimos, Señor. Te damos todo honor y toda gloria, toda exaltación, Señor. Grande y maravilloso eres, Señor, poderoso eres, mi Jesús. Recibe todo el honor, toda gloria, toda exaltación, Señor. Oh Dios, gracias, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por dirigir cada parte de cada reunión de Iglesia Fiel, Señor. Que no sea nuestros conceptos, propósitos, sino siempre sea bajo tu dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte. Ahora entramos a la alabanza, Señor. Recibe en nuestro corazón esa alabanza, que sea un corazón limpio delante de ti, Señor. Que seas tú permitiéndonos adorarte en espíritu y verdad, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos reunimos aún no para pedir, Señor, sino para darte gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad tan grande cada día, como la hemos visto cada uno de nosotros, Señor. Hoy venimos a exaltar tu nombre, hoy venimos como familia a adorarte, a rendirnos al gran yo soy. Oh, maravilloso y poderoso eres. Y anulamos todo lo que quiera oponerse para que sea ministrada a cada familia. Ahora se destruye en el nombre de Jesús toda oposición del enemigo. Y gracias, Señor, por ministrar cada corazón, Señor. Recibe esta adoración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?
podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Señor, nada nos podrá separar de tu amor. Y hoy creemos esta verdad, creemos, Señor, esto que tu palabra dice. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni el futuro. Nada, nada, Señor. Nada nos separará de ti. Nada, Señor, nos separará de tu amor. Nada, Señor. Nada ni nadie. Y hoy creemos esta palabra. Y te decimos, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Gracias, Señor, porque hoy creemos esta palabra, que nada, Señor, nada nos separará de tu amor. Nada, Señor, porque una vez que tu Espíritu Santo nos ha convencido de pecado y nos ha llevado, Señor, a seguirte, a arrepentirnos, a reconocerte como Señor, no vamos a volver atrás. No vamos a volver atrás. Porque una vez, un día, Señor, decidí seguirte. Y esa decisión, Señor, no va a cambiar según mis circunstancias. Esa decisión, Señor, de estar hoy en el camino de la fe, no cambia según cambian las circunstancias. A pesar de lo que venga, Señor, no vuelvo atrás. Y hoy soy un discípulo tuyo. Hoy soy discípulo tuyo, Señor. Un discípulo que cree, que se mantiene. Por eso te decimos hoy. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo,
sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Rey de reyes me ha transformado. El Rey de reyes me ha transformado. El Rey de reyes me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dile una vez más, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh Señor, gracias Dios. Gracias por permitirnos seguirte, Señor. Gracias porque en ti todo lo podemos, Señor. Queremos siempre adorarte y exaltar tu precioso nombre, Señor. Gracias por habernos permitido dejar el mundo, Señor, y seguirte, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos siempre estar tomados de tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque en tu Espíritu, Señor, podemos, Señor, seguir ese día a día, Señor, alabándote y adorándote con nuestra vida el día a día, Señor. Gracias porque ahora, como familia, estamos adorando. Recibe toda adoración, recibe toda adoración de tu pueblo, Señor. Recibe toda la exaltación, Señor. Oh, hemos decidido seguirte, Señor. Iglesia fiel ha decidido seguirte, Señor. Hoy, Señor, nos unimos como congregación, tu iglesia, Señor, a tu iglesia, seguirte, Señor. En medio de todas circunstancias, Señor, te seguimos, Señor. Te seguimos, Señor, cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor, exaltarlo. Bueno, después de esta adoración, exaltación a nuestro Rey, ahora nos vamos a disponer para la palabra. Entonces ahí vamos a listar el cuaderno, la Biblia, vamos a tomar apuntes. Todo esto nos ayuda cuando Dios nos usa para enseñar a otros. Uno busca esos apuntes, lo que Dios le da a uno, y podemos complementar para enseñar a otros lo que hoy recibimos. Dios siempre nos pone personas para también ayudarlas a levantar, a edificarlas. Entonces ahora, todos juiciositos, a ver, vamos a listar la palabra, vamos a listar la hojita, cuaderno para tomar apuntes, y Pastor Rodrigo viene ahora con el mensaje de hoy. Muy buenos días a todos. Qué privilegio poder estar juntos
en esta mañana de reunión familiar. Qué privilegio es poder contar con ustedes en esa realidad y en ese propósito, juntos como familia del mismo Padre. Bueno, hoy es el Día del Padre, el mundo celebra el Día del Padre. Nosotros celebramos cada día porque tenemos un Padre muy maravilloso, un Padre que merece toda la gloria, que merece toda la honra y toda la alabanza. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas hoy acerca de lo que hemos venido hablando del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, cada capítulo hemos estado hablando. Hace 8 días nuestro pastor Juanito habló sobre Juan 7, algún versículo de 39, pero hoy vamos a continuar hablando de Juan 8, el versículo 31 a 38 precisamente, y el tema de hoy son las marcas del verdadero discípulo. Muchos toman este pasaje como si la libertad, porque Jesús dijo, si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Este pasaje es muy diciente, en muchos aspectos muy, muy diciente, y también habla de que la palabra os hará libres y todos esos aspectos, pero quiero resaltar hoy el enfoque hacia el verdadero discípulo de Cristo. Bueno, a propósito, ¿por qué no le decimos al que está al lado? Oiga, y a propósito, ¿usted sí es discípulo de Cristo? Dígale al que está al lado, el cónyuge no le va a decir nada. Además que hoy el día el Padre está contento. Digámosle, oiga, ¿usted sí es discípulo de Cristo? Eso, mire, ¿usted es discípulo de Cristo? Eso. Bueno, entonces, hoy hablemos de las marcas del verdadero discípulo de Cristo, en Juan 8, 31, precisamente. Juan 8, 31 al 38, pero quiero resaltar ahorita parte por parte. Miremos primero pues el enfoque en el judaísmo. ¿Por qué viene esta cita bíblica? En el judaísmo la verdad era la ley cuyos preceptos hacían al hombre libre. Los rabinos estaban capacitados para interpretar esos preceptos a sus discípulos. En ese entonces, acuérdense que las escuelas era una persona, como el caso de Gamaliel, era discípulo, Pablo era discípulo de Gamaliel, y así muchos rabinos eran muy famosos y tenían muchos discípulos. Entonces Jesús decía ser un maestro también idóneo, que guiaría a sus discípulos, aquellos que creían en sus palabras a la verdad, como dice aquí, los que quedan a la verdad en el versículo 31. Sus palabras eran más declaraciones verbales acerca de la verdad. Como palabra, Jesús era el verbo, una palabra dinámica, y como verbo, Jesús podía liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Ahí lo dice el versículo 32, si el Hijo libertario. Nuestro Señor sostenía que el hombre estaba esclavizado por el pecado porque el diablo gobierna este mundo. La ley no podía liberar al hombre de la esclavitud del diablo. Esa es la clave, es lo importante. Ni tampoco lo podía liberar del pecado. Nuevamente, aquí los judíos no entendieron correctamente las enseñanzas de Jesús, las cuales eran de un nivel obviamente muy superior, como lo dice el versículo 33. Bueno, como descendientes de Abraham, los judíos decían que no servían a nadie sino a Dios. Ellos inclusive decían que nunca habían estado esclavizados de nadie, pues obviamente pudo haberse referido más a su nivel espiritual y no a la libertad política. ¿Por qué? Porque los judíos en ese momento estaban bajo dominio de otros imperios y siempre habían estado, en los últimos siglos habían estado bajo dominio de otros imperios, pero habían mantenido una libertad interior, siempre su libertad espiritual. Aunque algunos deseaban completa libertad política, otros estaban satisfechos con la libertad que tenían y no veían ninguna necesidad de un liberador, de un libertador. Ahí Jesús le resaltó en el versículo 33. Por eso es que los judíos no entendieron que Jesús estaba hablando de una esclavitud específica, de la esclavitud espiritual del pecado. Ahí por eso le habla en el versículo 34, esclavo del pecado. El pecado separa al hombre de Dios y el hombre pecaminoso no puede restaurar esa relación. Solo el Hijo que bajó del cielo puede liberar al hombre del pecado. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él sí lo puede hacer verdaderamente libre. Y Él puede
desatar toda cadena de esclavitud en el ser humano. Es el único. Pero en este caso, el hombre, el ser humano, aquí en este momento, en este pasaje nuestro, los judíos estaban representados al ser humano debido a su orgullo. Ellos creían que su herencia de Abraham, como escogidos de Dios, les aseguraba todas las bendiciones. Ellos rehusaban precisamente eso. Ellos rehusaban prestar atención a las enseñanzas de perdonar pecados y que Jesús podía perdonar pecados y que Jesús podía darles vida eterna. Ellos rechazaban a Jesús y procuraban matarlo porque estaban cegados por el orgullo y estaban cegados por el pecado. Es lo que vemos hoy en día. La gente le da la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque están cegados por el pecado y están cegados por su orgullo. Igual los judíos no podían ver su propia necesidad y el significado verdadero de dichas enseñanzas. Uno predica a Cristo y ay, sí, yo sí, yo sí creo, yo ya lo tengo, para mí no me hable, ya lo tengo a Cristo. Entonces, no entendían que Jesús les hablaba de una verdad perteneciente al mundo espiritual y al Padre Celestial. Bueno, vemos el versículo 38 ahí. Falta de comprensión de ellos a su descendencia. Ellos no entendían, los judíos, y el mundo no entiende, porque viene de una descendencia, dice, de su padre el diablo. Ahí concluye toda esa conversación, de en adelante hasta el 47. Jesús les acusó de ser como su padre, el diablo, porque procuraban matarle. Los judíos no podían comprender los dichos de Jesús o sus palabras porque no lo podían percibir como el verbo de Dios. Acordémonos que la percepción depende necesariamente del deseo. Yo cómo puedo percibir al Señor si no deseo tenerlo como mi Señor. Aquellos que eran de Dios escucharon y comprendieron la palabra de Dios. La única explicación de que algunos rechazaron a la verdad que hablaba Jesús era que ellos no eran de Dios. La gente que rechaza a Jesús, la única razón o la verdad que puede esconderse detrás de ellos es que no son de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo no solamente predicó el Evangelio, sino que hizo el Señor, sino que también hizo la distinción aquí entre lo falso y lo verdadero, entre la fe falsa y la fe verdadera, para que todos aquellos que escuchen se examinen a sí mismos y le sigan. Bueno, ya empecé a nombrar una palabra, le sigan. Al final cantamos hoy, he decidido seguir a Cristo. Eso es lo que vamos a ver, un discípulo. Entonces, es por eso que el Señor está llamando a que le sigamos. Hace un llamado a todos para que le sigan. Jesús continúa el llamado a todos los que creen en Él para que sean sus discípulos. Jesús no está llamando a creyentes. Jesús no quiere gente que crea en Él. Jesús no quiere gente que solamente le siga el sentido religioso. Tan lindo mi Señor, pero sigue con su vida lo que quiere. Jesús está llamando discípulos. Es más, ¿sabe qué significa la iglesia? La iglesia es una comunidad de discípulos del Señor. Esta es la mejor definición de iglesia. Es una comunidad de discípulos de Cristo. No discípulos de un pastor, ni discípulos de un personaje, ni seguidores de un pastor o personaje, o seguidores de una religión. Es fácil seguir, pero Jesús nos está llamando a nosotros verdaderamente a ser sus discípulos. Y la primera marca que distingue, es lo que vamos a ver ahorita, al verdadero discípulo es que es uno que no solo recibió una vez la palabra, sino que persevera. Vive en ella continuamente. Eso es lo primero que vamos a ver, la primera marca del discípulo, un verdadero discípulo de Jesús. Y la segunda parte que vamos a ver hoy es la libertad del pecado. Jesús confrontó a sus oyentes diciéndoles que si no tenían esas marcas no eran sus discípulos verdaderamente. Si no, mira, lo leemos en el versículo 31. Y las consecuencias de esto es el castigo eterno en las tinieblas de afuera. Entonces, miremos estos dos aspectos. Miremos primero un verdadero discípulo del Señor. Vamos a ver un verdadero discípulo del Señor. El verdadero discípulo de Jesús, miremos los versículos 31 y 32.
Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mira quiénes eran, que habían creído en él. Pero seguimos la charla, habían creído de a su manera, porque después lo intentaron matar. Pero dice a los discípulos, a los judíos que han creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ojo, mire la palabra, verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ojo, pocos pasajes del Nuevo Testamento contienen una descripción completa del discipulado. Vamos a ver algunos aspectos que se requiere para ser discípulo de Jesús. Algunos tópicos. El primer tópico dentro de este primer punto, porque el primer punto, ¿cuál es? Verdaderos discípulos. El verdadero discípulo de Jesús. ¿Y cómo hacemos para qué se requiere para ser verdadero discípulo de Jesús? Primero, para ser discípulo de Jesús se empieza por creer. ¿Quién va a seguir a alguien si no le cree? Entonces, si no es admirado, si no tiene una motivación muy fuerte acerca de quién es él, entonces el verdadero discípulo, como empieza por creer, empieza por permanecer en su palabra. Su comienzo es el momento en que una persona acepta como verdadero lo que Jesús dice, lo que la palabra dice. Yo creo que esta es la verdad. Bueno, allá comienza el verdadero discipulado. Todo lo que nos dice acerca del amor, todo lo que Jesús nos habla acerca del pecado, la realidad del pecado, lo horrendo y lo horrible que es el pecado. Cuando empezamos a entender esa realidad, ahí comienza el discipulado. Todo lo que nos dice acerca del verdadero sentido de la vida. Cuando yo empiezo a creer, entonces, ¿qué sucede? Pues empiezo a obedecer. Y esto me lleva a la realidad. Por eso es que dice en Juan 15, mientras ustedes buscan Juan 15, voy a tomar aquí. Juan 15, el versículo 4, perdón, Juan 15, 4 al 7, Juan 15, 4, bueno, leámoslo hasta Juan 15, dice, versículo 4, permaneced en mí. Vamos a poner con la palabra permanecer. Por eso es que el verdadero empieza a creer y cuando empieza a creer empieza a permanecer. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, 2 veces la palabra permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, 3 veces. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece 4 veces en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y lo echarán en el fuego y arde. Y si permanecéis en mí, 6, y mis palabras permanecen, 7, en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Bueno, ahí podemos seguir hablando. En el 9 también habla, dice, como el Padre me ha amado, os he amado, permaneced en mi amor. Y bueno, sigue hablando mucho de permanecer. En el 10 dice, permanezco, etc. Entonces, ¿qué tan importante es este aspecto de permanecer? Por eso, para ser discípulo de Jesús, se empieza por creer, se empieza por permanecer en su palabra. Y creer en su palabra no es decir, sí, yo sé que es la palabra de Dios, la leo y chao, y me voy y no recibí nada de lo que me dijo. Eso no es. Permanecer es profundizar en lo que Él dijo. El segundo aspecto que vemos dentro de este primer punto, también además de creer, también para ser discípulo de Jesús implica mantenerse constantemente en la palabra de Dios. Bueno, vemos la parábola del sembrador. ¿Recuerdas la palabra del sembrador? Amén, por allá Mateo. La palabra del sembrador es muy importante porque nos ayuda a entender lo que implica
estar constantemente en la palabra. Y dice que el sembrador salió a sembrar la palabra. Allá en Marcos. El sembrador salió a sembrar la palabra. Y estos son los de junto al camino. La siembra quedó por allá junto al camino, pero después que oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y así seguimos. El Señor nos sigue enseñando acerca de la parábola del sembrador. Y dice que otros fueron sembrados en pedregales, pero el afán de este mundo le quitó esa raíz, esa semilla, y entonces también se perdió. Otros se fueron sembrados sobre espinos, y el engaño de las riquezas y de situaciones, también la palabra se perdió. Sí, la tenían ahí, pero para ellos no era tanto seguir a Jesús, era seguir sus propios deseos, seguir la riqueza, seguir todos sus aspectos en lo natural. Pero sí llegó a alguien, y Dios está llamando a sus discípulos, y hay algunos discípulos, dice que cayó en buena tierra. Y entonces oyeron la palabra y la recibieron. Y entonces empezaron a dar fruto. El fruto es obediencia al Señor. El fruto es obedecer lo que el Señor nos dice. Ese es el fruto más importante. ¿Por qué? Porque ese fruto se va reflejando. Cuando yo obedezco al Señor acerca de su paz, por ejemplo, no os afanéis, porque el Señor ya sabe qué cosas tenéis necesidad. Cuando yo empiezo a convencerme de esa palabra, el Señor me dijo que no me afane, y entonces yo confío, y entonces mire, tu vida va a cambiar, va a empezar a recibir muchos cambios en el Señor. Por eso, esto que estamos hablando ahorita, de fundamentarnos en la palabra, implica cuatro cosas. Cuatro cosas aquí respecto a recibir la palabra. Primero, implica escuchar constantemente la palabra de Jesús. Todos estamos hablando, acuérdense del primer punto, que es el discípulo verdadero de Jesús. Entonces, aquí implica cuatro cosas. Primero, escuchar constantemente la palabra de Jesús. El cristiano es una persona que está escuchando la voz de Jesús toda la vida. No es que no escuché ayer y entonces hoy no he leído la palabra. Es que con tantas cosas me tocó hacer los frijolitos y me tocó madrugar y entonces me tocó todo hecho y no he tenido ni tiempo. Pero un discípulo de Jesús escucha al Señor toda la vida y no hará ninguna decisión hasta que haya oído al Señor lo que tiene que decir. Esto implica, si tú eres discípulo de Jesús, cada decisión de tu vida debe estar marcada por la decisión del Señor también. Porque muchos tienen la costumbre de acudir a otros y piden consejos a otros, si es importante. Otros dicen, no, pero es que la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Es cierto. Pero los consejeros confirman lo que usted ya le habló al Señor en el secreto. Usted no puede ir a los consejeros primero. Es por eso que el Señor está llamando a ir a Él. Muchos mantienen esa relación, esa búsqueda en otras personas, y no consultan con el Señor acerca de cualquier decisión. Cuando consultamos al Señor, debemos esperar su respuesta. Es que yo ya le oré al Señor y no me responde. Espérate, tranquilo, espera. Hasta ahora el Señor está tomando su pedido. Entonces, el problema es que no tenemos paciencia para esperar y tomamos decisiones inadecuadas. Ahí es necesario, si tú le consultas al Señor, es necesario esperar. Por eso necesitamos escuchar la voz constantemente. Implica escuchar la voz del Señor. ¿Qué dice? ¿Qué quiere el Señor? Acordémonos que para saber la voluntad de Dios hay muchas situaciones. La paz interior, la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios aquí perfecta. Pero también la paz interior, las circunstancias, todo se va acomodando hacia la petición y la respuesta. El segundo aspecto dentro de este punto de mantenernos en la palabra del Señor implica aprender constantemente de Jesús. Un discípulo es literalmente un aprendiz
¿Qué es lo que quiere decir la palabra en el original? Aprendiz. El cristiano tiene que estar aprendiendo de Jesús. Esa es la clave. Constantemente estar aprendiendo de Jesús más y más toda la vida. Tenemos que estar aprendiendo, porque todos, ninguno nos la sabemos todas. Hasta los más eruditos. Nadie de nosotros no sabemos todo. La verdad de Dios, los misterios de Dios. Tenemos que seguir edificando, creciendo, desarrollando. Aún nuestra vida sigue formándose. Eso se llama camino a la perfección. Jesús es el camino. En ese camino vamos. Pero necesitamos renovar la mente con la palabra de Dios. No hay otra manera de cambiar verdaderamente y dejar los hábitos. La mente está cerrada. Y esa mente cerrada acaba con cualquier discipulado. Si tú no abres tu mente a la palabra del Señor, no puedes ser renovado. Y si no eres renovado, pues no puedes ser cambiado. Y si no has cambiado, entonces, ¿cuál es tu fruto? No eres discípulo del Señor. Un discípulo del Señor es el que renueva su mente con la palabra para conocer más de su Señor. Y el tercer aspecto aquí, en este puntico, implica penetrar constantemente en la verdad que se encuentra en la palabra de Jesús. Por eso hablamos de estar constantemente en la palabra. Penetrar constantemente en la verdad que se encuentra en la palabra de Jesús. Nadie puede decir que entiende todo el significado de las palabras de Jesús. Nadie, con haberlas solamente oído o con haberlas solamente leído. Aquí yo ya leí, por eso es que muchos leen la Biblia de pasta a pasta, pero piensan que ya entendieron todo el significado de las palabras de Jesús y piensan que ya tienen todo en sus manos, ya conocen todo lo de Dios. Falso. Porque lo de Dios se revela a sus hijos. Y cada vez que yo leo la palabra del Señor, con el objetivo de escucharlo a Él me va a enseñar. Pero si yo la leo por leer, pues obviamente lo leo como un libro y es muy histórico, muy bonito. Y hay principios, sí, hay cosas muy bonitas. Y yo ya la leo, claro, yo me la he leído hasta 3 veces desde Apocalipsis hasta Génesis. ¿Cómo es? De Génesis a Apocalipsis. Entonces, yo me la he leído todo. Eso sí, mire, dígame, verá. Hay gente que conoce versículos, pero no conoce al Señor que la escribió. Entonces, esa es la diferencia entre un gran libro y otro cualquiera. Porque cualquier libro uno lo puede leer, pero el gran libro, uno lo disfruta, uno se enamora y uno desea más y más porque se convierte en un oasis, se convierte en un tesoro que toca estar sacando y sacando. Por eso es que David dijo por allá del Salmo 19 que es como la miel que destila del panal. Salmo 19:10. Por eso el Señor nos ayuda en esa realidad. El cuarto aspecto dentro de este puntico, en cuanto a mantenernos en la palabra, yo dije el Salmo 19:10, implica obedecer constantemente la palabra de Jesús. Bueno, ya la vamos aprendiendo, ¿sí ves? Y esa es la realidad, no es solamente leerla, porque hay otro paso, obediencia. Cuando yo leo la palabra del Señor, no la estudiamos simplemente por interés académico. Muchos lo estudian por interés académico o para degustarla intelectualmente, para que cuando me preguntan, yo ya sé qué decir aquí y qué no decir aquí. No se lee así o no se estudia así. Es para obedecerla. Es descubrir lo que Dios espera de nosotros. Por eso, el discípulo es aprendiz. Por eso hablamos de aprendiz. Eso es lo que aprende para poner por obra. Eso es lo que aprende y recibe las instrucciones de su maestro para actuar, para vivir en ellas. La verdad que nos ha traído Jesús está diseñada para la acción. Esa es la verdad, la que está diseñada para la acción. No es meramente buenas intenciones o deseos. Ay, aquí dice que el Señor es mi ayudador, pero si el Señor es mi vida, si el Señor es mi guía. Como dice, por ejemplo, en Josué 1:8, Josué 1:9, que la gente le fascina. Y serás prosperado en todo, pero antes dice, esfuérzate en obedecer mis mandatos y mandamientos, ¿sí ves? Entonces, no solamente buenas intenciones, sino es poner en obra. Lo aprendido es poner en acción. Para ser un verdadero discípulo del Señor, entonces continuemos. El tercer punto
dentro del primero de todo lo que estamos viendo, para ser discípulo de Jesús debe conducirse al conocimiento de la verdad. El aprender de Jesús es aprender la verdad. Dice aquí, en donde estábamos leyendo en Juan, dice, y conoceréis la verdad, versículo 32. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús. ¿Qué es esta verdad? Pues la verdad es Cristo. La verdad es una persona y lo que implica. La verdad que nos da Jesús nos muestra los verdaderos valores de la vida. La pregunta fundamental a la que todos tenemos que dar respuesta consciente o inconscientemente es, le quiero hacer la pregunta. Estamos hablando, Jesús dijo, conoceréis la verdad. La pregunta es, ¿tú la conoces? Bueno, si tú la conoces, te hago una pregunta. Y eso debemos preguntarnos constantemente. ¿A qué voy a dedicar mi vida? ¿Para qué atesoro posesiones materiales? ¿Cuál es la motivación de atesorar? ¿Al placer o al servicio a Dios? ¿Para qué tengo lo que tengo? ¿Para qué estoy usando mis habilidades? Etcétera, etcétera. Todo esto habla de propósito. Por eso, en la verdad de Jesús, vemos las cosas que son importantes y las que no son. La verdad de Cristo nos lleva a darnos cuenta lo efímero, lo pasajero que es la vida. Por lo tanto, la verdad de Cristo nos lleva a no poner nuestro corazón y esfuerzo en vano y en lo perecedero. Por eso es que sufrimos tanto, nuestra vida se agota y se agota, porque vamos enfocados más en lo que no nutre. La palabra del Señor es lo que nos nutre y nos da sentido. Dios quiere que vivamos bendecidos, prósperos, en abundancia, como vemos en sus hijos, en todas las experiencias aún del Antiguo Testamento. Pero el problema es nuestra motivación. Conoce la verdad. Es la que te hace libre. En otro aspecto aquí, dentro del verdadero discipulado del Señor, para ser discípulo del Señor, el ser discípulo de Jesús conduce a la libertad. Porque dice, y la verdad os hará libres. Conoce la verdad, pero esa verdad te hace libre. En el servicio al Señor, esta es la verdadera libertad. Por allá en Romanos 6:22. Romanos 6:22. En Romanos 6:22 dice la palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora que son hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya habéis sido libertados. Entonces hay un fruto que es tu relación con Dios, tu comunión con Dios, tu santificación y como fruto, resultado final, la vida eterna. Entonces, el ser discípulo de Jesús nos trae 4 libertades. Estamos hablando de la libertad de Cristo. Dice, seréis verdaderamente libres. Aquí vamos a ver 4 rápidamente. Nos trae la libertad del miedo. Somos libres del miedo. El discípulo de Cristo ya no va solo por la vida y ya no va temeroso ni de su futuro, ni de las circunstancias. Siempre va acompañado de Jesús y eso quita todo temor. Recuérdelo siempre. Tú eres discípulo del Señor. ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu preocupación? Mañana. ¿Y ahora qué hacemos? Que es que ahora con esta situación y preciso nos llegó ese virus. Y para colmo, y ahora ya no me puedo dar ni un dolor de barriga porque ya no puedo ir al médico porque qué tal que me contagie. Y lleno de temor en la gente. Pero tú tienes al Señor de tu lado porque tú sigues a Cristo y Él está constantemente contigo, no estás solo. Entonces nos quita todo miedo. Podemos hablar mucho acerca del miedo. En otros decía que era 4, entonces
en esa libertad, dice que seréis verdaderamente libres, nos trae la libertad del egoísmo. Recordemos siempre que la iniquidad del ser humano que marcó después del pecado fue su egoísmo, fue esa iniquidad, esa raíz, esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a ser egoístas. Entonces, un egoísta dice, no, yo no soy egoísta, pero esto es mío, esto es para mí, y si me sobra, también es para mí. Eso se llama asadón. ¿Saben qué es un asadón? Es cuando uno cultiva para mí, para mí, para mí. Pero Dios nos llama a veces a hacer palas. Para mí, para ti también, para ti también. Pero somos asadón, todos para mí. Entonces, el discípulo nos trae esa libertad de ser egoístas, de ser asadón, de ser egoístas. Entonces, muchas personas se dan cuenta de que su mayor problema son ellas mismas. Y eso los lleva muchas veces a clamar desesperadas, a vivir desesperados, porque están pensando en satisfacerse a sí mismos. No puedo cambiar, es que yo no puedo cambiar, o ¿por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y siempre mí y yo, y pues no puedo. Es que lo he intentado, pero es imposible. Pues te digo hoy, nadie puede cambiar por sí mismo, solo el poder y la presencia de Jesús puede hacerlo. El Espíritu Santo que representa al Señor, puede liberar plenamente. Eso se llama regeneración dada por el Espíritu Santo. Eso se llama una nueva criatura, se llama nacer de nuevo. En Cristo la persona sí puede ser completamente nueva. Esa es la bendición y es la noticia. Sí podemos ser diferentes. El problema es que no deseamos someternos a Él. No dejamos que el Espíritu Santo nos ayude en esas áreas que tenemos. Tercer aspecto aquí, nos trae libertad en las relaciones. Tercer aspecto en cuanto a la libertad, dice que será verdaderamente, y los hará libres. Nos trae la libertad en las relaciones. Muchos viven dominados por el temor a lo que puedan pensar o decir los demás. Y eso pasa. Vive una vida de apariencia. Porque es que, no, tú eres libre, tú tienes que ser lo que tú eres. Ay, pero es que se pone bravo. No, pero es que de pronto, y es que, no, así no es. Alguien dijo una vez que la voz de nuestro prójimo llega con más fuerza a nuestros oídos que la voz de Dios. Bueno, esto lo dijo un intelectual, J.E. Edwards, para nombrarlo, pero él dijo, la voz de nuestro prójimo llega con más fuerza a nuestros oídos que la voz de Dios. ¡Wow! Es tremendo. El discípulo ha dejado de preocuparse, un discípulo de Jesús deja de preocuparse por lo que pueda decir la gente. Por lo único que le importa en realidad es lo que diga el Señor. En otras palabras, en Cristo adquirimos carácter de Cristo, carácter de Dios. Recuerden, y yo lo he enseñado también, que la reputación es lo que otros dicen de usted. Eso es la reputación. Pero el carácter es lo que usted es en Cristo. ¿Qué diferencia? La reputación es lo que otros piensan, otros dicen, pero el carácter es lo que usted es. Aleluya. Y el cuarto aspecto en cuanto a la libertad, dice que os hará libres, nos trae la libertad del pecado. ¡Wow! Un discípulo del Señor es libre del temor. Un discípulo del Señor es libre del qué dirán. Un discípulo del Señor es libre del egoísmo. Y ahora un discípulo del Señor es libre del pecado. Muchas personas han llegado al punto de pecar. No porque quieren, sino porque no lo pueden evitar. Sus pecados los dominan de tal forma que por mucho que lo intenten no se pueden desligar de ellos. El discípulo de Jesús rompe las cadenas que le atan al pecado y le permiten ser las personas que sabe que deben ser. Por eso es importante tener en cuenta constantemente la Trinidad del discipulado. ¿Cuál es la Trinidad del discipulado? También lo hemos enseñado, aún en el taller de discipulado hemos hablado mucho de esto, pero ¿cuál es la Trinidad del discipulado? Primero, sumisión a Jesucristo. Allá en Mateo 16, 24, en Mateo dice, entonces Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir es ir detrás. Ir detrás. Someter
someterse a la autoridad, negarse a sí mismo, tomar su cruz. ¿Qué es tomar tu cruz? Aprender a padecer en medio de en otras palabras, tan bonitas frases que mandan a veces por WhatsApp, tan bonitas esas frases que dice que es que yo ya aprendí a vivir en medio, yo no espero que pase la tormenta, aprendí a vivir en medio de la tormenta, qué bonitas frases, pero eso significa negarse a sí mismo, aprender a padecer en Cristo, a las adversidades, a la oposición, sostenerse en medio de tanta adversidad y oposición. Qué tremendo, por eso se llama en la Trinidad sometimiento al Señor. Segundo punto de la Trinidad es seguimiento de Cristo. Lucas 9:62. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Pero llueve. Ay, yo no voy a la iglesia, está lloviendo. He decidido, Lucas 9:62, seguir a Cristo. Ay, no, pero es que tener uno que conectarse es que en ese YouTube para poder ver ahí al pastor que a veces nos regaña. Hemos decidido sí o no. Hay una condición, no mirar atrás. Dice en Lucas 9:62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ojo con los discípulos, ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay una condición, no mirar atrás. No miramos a nosotros mismos. No nos dejamos tentar de no hacer nada para el Señor. La Trinidad entonces es sometimiento al Señor, segundo, seguimiento a Cristo y tercero, servicio a Cristo. Ese es un discípulo. Eso es un discípulo. Mateo 25:40 dice que respondiendo el rey le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Acordemos, estamos hablando de servicio a Jesucristo. Mateo 25:40 y Juan 13:15, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplos estaba dando el Señor allá en Juan 13? Pues lavó los pies a sus discípulos para enseñarles que el servicio a Dios es parte de su discipulado. Entonces, someternos a Dios, someternos a Cristo, seguir a Cristo y servir a Cristo en la Trinidad. Bueno, todo lo que usted haga para los demás, por más pequeño que sea, si lo hace con amor y con la correcta motivación grande para el Señor, trae recompensa en esta vida y en la venidera. Bueno, esta es la realidad de un discípulo verdadero de Cristo Jesús. Y en el segundo punto de hoy es libre de esclavitud. Segundo punto de hoy, libre de esclavitud. Juan 8:33 a 36, a 33 a 36. Ya lo leímos al principio y habla del linaje de Abraham, etc. En Juan 8:33 a 36. El viernes se celebró en Estados Unidos oficialmente el día de la abolición de la esclavitud y se celebró con más pasión que nunca en el día de la liberación de Yom Tov, la abreviatura en inglés de la fecha en que los últimos esclavos de la Confederación supieron que era por fin libres, allá más o menos el 19 de junio de 1865. Hoy miles de personas se sumaron y ayer y todos esos 10 días ya llevan un mes reclamando lo que es la liberación y ya totalmente de la esclavitud y la diferencia. Mis amados, con esta situación en mente nos damos cuenta que el ser humano por naturaleza quiere ser realmente libre, pero en la realidad no lo es. No lo es. Por eso Jesús dice en el versículo 36. Así que si el Hijo libertare, bueno, el 35, si el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La realidad es que el hombre no puede ser libre sin el Señor. ¿Cuántos de esos miles de manifestantes que están allá gritando por libertad, libertad y que quiten la esclavitud? ¿Cuántos son esclavos empezando por ellos mismos, controlados por su pecado? Los asedia, esclavos del sistema, esclavos de una ideología, esclavos del resentimiento, esclavos del egoísmo. ¡Qué tremendo! Por eso, en esa charla con los judíos,
Una y otra vez el Señor les advertía que los judíos no habían sido libres. Y era terrible, ¿cómo así que un judío no era libre? Para ellos eran hijos de Abraham, y ahí comienza todo el diálogo con Abraham. Libres, eran verdaderamente libres. Es más, los griegos decían, solo el sabio es libre, el ignorante es esclavo. Para un judío lo que más le podía ofender era decirle esclavo. Ellos se basaban en una ley, en Levítico 25, 39, de que no ningún judío podía ser esclavo. El orgullo era ellos, eso. Pero cuando Jesús les dijo que vosotros sois esclavos del pecado, por eso fue tan terrible. Pablo también daba gracias a Dios, porque el cristiano era libre de la esclavitud del pecado. Allá en Romanos 6, 17 al 20. Por eso, mis amados, ¿cuál es nuestra motivación? Miremos, así como los judíos reaccionaron, y seguimos mirando porque ya estamos concluyendo ya. Así como los judíos reaccionaron, a veces cuando a alguien se le dice que está haciendo algo malo, o se le advierte para que no haga algo malo, ¿cuál es su respuesta? Es que no puedo hacer lo que yo quiera. Déjeme. Yo hago con mi vida lo que se me da la gana. Bueno, lo dije. Pero la verdad es que el pecador no está haciendo su voluntad. Está sometido al pecado y no está haciendo lo que se le da la gana. Está guiándose por el pecado. Entonces, mis amados, como conclusión, hay solamente dos opciones. El Señor quiere hacernos libres en toda manera de vivir. Él vino, dice, si Cristo te libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿Tú estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a enfrentar su propia vida? Negarse a sí mismo. El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Entonces hay dos opciones en esta vida. Si la respuesta del hombre es la incredulidad, la desobediencia, pues sigue muerto espiritualmente y sigue enemigo de Cristo. No lo sigue, aunque su mente diga que sí. O la segunda opción, si responde en fe, obedece y se convierte en discípulo, pues muere a sí mismo y se reproduce, y Cristo es el Señor de su vida. ¿De qué lado estás? Oremos juntos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gran amor. Ayúdanos a ser discípulos de Cristo, seguidores tuyos, no de una religión, no de un grupo, no de personas. Señor, tú eres digno de ser exaltado, glorificado. Grande es tu nombre por siempre. Grande eres, Señor. Grande eres. Hoy decidimos seguirte, Señor. Ayúdanos a crecer en esa realidad contigo y obedecer tu palabra. Gracias, Señor, por sostenernos, por guiarnos, por bendecirnos. Gracias por cada vida, por cada oyente, por cada persona que está ahí. Clamo porque la realidad de tu Espíritu, Señor, sean sus vidas, que sean esos discípulos fuertes, apasionados por ti, que cada uno podamos seguirte, Señor, para que podamos al final del camino decir, Señor, tú has sido mi Señor y yo te he seguido. Gracias, Padre. Aleluya. En Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Rey. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido
seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido estar en su palabra, aferrados a Él, sabiendo que el Señor es el que nos sostiene, nos guía, no importa la circunstancia que estemos viviendo, no volvemos atrás. Amén. Bueno, entonces ahora queremos hoy hacer un reconocimiento a cada padre. Hoy, Día de Padre, queremos felicitar a los papás. Entonces, hoy los niños han mandado un mensaje, cada uno en su tarjetica, a los niños, pero antes de pasar estas tarjetas para que cada uno vea ese mensaje que le dio su hijo, vamos a leer para los papás Proverbios 20, el 7. 27, una promesa para los papás, para que estén allí consentidos, que estén bendecidos, que sean cumpliendo allí el propósito que Dios da. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Entonces, qué bueno que los padres sean ejemplo, que puedan estar cada uno ahí cumpliendo ese rol, el cual como padre Dios ha puesto, como papá ha puesto en cada hogar. Entonces vamos ahora a ver esas tarjeticas, ese saludo. Especial, comunica mucho más que 10,000 palabras. Tu sentido del humor me alegra el corazón y me da vida. Dices más con menos, eso me gusta. Cuando estoy contigo, te quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son nada para ti y para mí. Tus defectos son perfectos. Tú te entregas por amor, tu familia es tu pasión, siempre nos cuidas. Antes que tu bienestar, prefieres la felicidad de nuestras vidas. Dices más con menos, eso me gusta. Cuando estoy contigo, te quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son nada para ti.
linda mañana, recordando las cosas que nos llenan el alma. Ven, disfrutemos la vida y las cosas tan lindas que nos da cada día. No perdamos el tiempo, aún podemos vivir tantos bellos momentos que tenemos. Quiero disfrutar un poquitito más. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Las fallas que hay en mí son nada para ti, y para mí tus defectos son perfectos. Bueno, ahí está el mensaje de los niños. Cada niño quiso expresarle en su tarjeta ese amor, esa labor que han hecho como padres en cada uno. Entonces les bendecimos, vamos a orar por esos padres para que aún estén hoy reunidos con su familia, estén honrando, como dice la palabra, y honrar al padre y madre. Entonces hoy es uno de esos días en que todos los días debemos honrar a nuestros padres, pero hoy hagámoslo como esa celebración de como un reconocimiento de esa labor que hacen día a día cada padre con su hogar. Entonces vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por cada papá, Señor, por la labor que hacen, Señor. Aún aquellos que no la han hecho, hoy clamamos para que tú les guíes y les ayudes, Señor, a cumplir cada papel de rol como papá, en el amor, en el proveer, en el dar seguridad, en el estar llevando ahí en torno a su hogar también esa presencia de Dios, como esa autoridad que pones, Señor, esa cabeza en el hogar, ese papá, para que seas tú ministrándoles y dándoles sabiduría cada día para que puedan ejercer, Señor, de acuerdo al cumplimiento de tu palabra, Señor, en todas las áreas, en su hogar, a sus hijos, Señor, para que haya restauración, Señor, de esos padres e hijos, Señor, para que aun aquellos que no han podido, Señor, de una u otra forma, poder cumplir con el rol de papá, Señor, por dificultades, tú conoces cada hogar, esas falencias, Señor, hoy oramos para que tú les ayudes y les permitas desarrollarse cada uno, Señor, en esa fortaleza y en el conocerte, aún como nos hablabas hoy en la palabra, Señor, ahí están parámetros para poder ser guiados, para poder ser buen ejemplo y testimonio para los hijos, Señor, como papás. Gracias por ministrarles, Señor, y aún tú como nuestro Padre que nos enseñas y nos guías en todo, Dios. Gracias, bendecimos cada papá hoy para que esté con su familia en ese homenaje, en ese amor, en esa administración tuya, Señor, de amor en el entorno de una familia que fue lo que formaste, Señor. Y gracias, Dios, por esos varones, por bendecirlos y levantarlos cada día en tus propósitos, Señor. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces nos alegra mucho que esos papás estén ahí todos gozosos, celebrando ahí con su familia, en ese entorno, con sus esposas y todo ahí. Entonces, ahora vamos a los anuncios. Entonces, tenemos en los anuncios nuestra oración de lunes a viernes, tenemos oración, entonces para que sigamos firmes ahí, fortalecidos, seguimos orando por peticiones, por ayudarnos a orar los unos por los otros. También Casas de Bendición, el próximo miércoles es por YouTube, entonces para que todos estemos ahí conectados, para que a las 7, para que estemos ahí en las casas de bendición. Hoy la promesa para esta semana, en la palabra que el Señor nos ha dado también para seguir fortaleciéndonos. Y bueno, antes de la promesa, el próximo domingo tenemos la cena
tenemos la cena, entonces dicen al Señor para que preparemos el juguito de uvas, el pan, para que esté todo bien presentadito ahí en la mesa. Recuerde que es para el Señor, ahí está la presencia en cada hogar, entonces con esa ceremonia todo vamos a hacerlo el próximo domingo para que lo preparemos. Entonces la promesa para esta semana en la palabra que el Señor nos ha dado es Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces siempre es meditar la palabra y todo lo que el Señor nos permite aprender, cuando están en su devocional, todo lo que aprenden. Entonces vamos a seguir fortaleciéndonos cada vez más en su palabra. Entonces, como ahora vamos a orar para terminar y que celebren muy rico cada papá con su hogar, que sigan celebrando muy, muy bendecidos, y vamos a orar para que el Señor siga tomando control de todo, de cada hogar y de esta semana. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta reunión familiar, gracias por cada una de las personas que está ahí, Señor, cada hermano que ha estado dispuesto en la reunión, escuchando, Señor, aprendiendo. Gracias, mi Jesús, por cada papá, gracias por todo lo que estás haciendo en cada hogar, Señor, por alentar, por restaurar, por guiar, Señor. Y esta semana, como siempre lo hemos dicho, es una semana de bendición y victoria, porque eso es, no importa la circunstancia que nosotros estemos atravesando, Señor, vemos a un Cristo vivo y victorioso que nos dio la victoria en toda circunstancia. Y hoy oramos, Señor, para que seas tú guiándonos, Señor, para que seas tú llenándonos de tu presencia, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendice. cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino.